Muy buenos días, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos otra vez compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que nos ayude en este día a meditar en nuestro amado Salvador. Continuaremos haciéndolo en Isaías capítulo 53, donde hemos venido considerando algunos de los sufrimientos del siervo, los padecimientos del siervo, como hemos estado considerándolo. La semana pasada hablamos de esos padecimientos del siervo desde el punto de vista de lo que los hombres le hicieron a él, mostrando así la maldad en el corazón del hombre. Les llevó a ellos, como expresa ese canto del siervo allí, que fue desfigurado, que fue despreciado y desechado. Ahora, leyendo otra vez en Isaías 53, vamos a considerar otros aspectos de lo que fueron los padecimientos del siervo. Entonces leamos Isaías capítulo 53, pero ahora a partir del versículo 4 y 5 y el 6. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esperando la bendición del Señor sobre la lectura de su palabra. Amén. Bueno, como hemos indicado, consideraremos aquí los padecimientos del siervo, pero ahora desde un enfoque que nos presenta lo que él voluntariamente estuvo dispuesto a sufrir. Si lo que analizamos la semana pasada nos habla de la maldad de los hombres, por lo cual lo desfiguraron, lo despreciaron y lo desecharon, aquí nos hace un énfasis en la mansedumbre del siervo. El Señor Jesucristo, de manera voluntaria, llevando estos padecimientos que no eran suyos, no le correspondían a él, porque él está entonces más bien asumiendo como un sustituto. Y es por eso que hace referencia varias veces en la lectura que hemos tenido a nuestras. El poeta o el profeta incluyéndose allí nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados, cosas que pertenecían a los hombres, al hombre pecador, pero que Cristo, en un acto de amor y de bondad, asumió la responsabilidad de nuestros pecados delante de Dios, como ese cordero que iba a llevar sobre sí el pecado de todos nosotros, como la víctima ofrecida en el altar de sacrificio, sobre el cual se hacía recaer sobre él todas las iniquidades y pecados del pueblo. Y por eso entonces él tenía que sufrir, haciéndose responsable de llevar y de sufrir el castigo que el pueblo merecía. Y es por eso que aquí él nos va a describir algunas cosas que eran nuestras, incluyendo allí el poeta o el profeta. Él habla de nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y eso nos presenta diferentes aspectos de lo que es la condición del hombre en el pecado. Y la expresión nuestras enfermedades nos hace pensar en
como comienza el profeta Isaías allí, en el capítulo 1 de este libro, en cuanto a la condición del pueblo. Él dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, describiendo de esa manera cómo Dios ve a los hombres en el pecado, como enfermos que están contaminados desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana. Es lamentable de que eso sea nuestra triste condición cuando no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Es así como Dios los ve enfermos. Realmente la enfermedad es una consecuencia del pecado, las enfermedades físicas. Dios no hizo al hombre para que se enfermase. Pero cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, una de las consecuencias del pecado es la enfermedad, el dolor. Y ciertamente cuando se habla de una enfermedad se hace referencia a que es un órgano que dejó de funcionar bien y que perdió la utilidad para lo cual ha sido creado. Y así el hombre cuando permitió el pecado, cuando dejó entrar el pecado, allí en el huerto del Edén, él perdió así la función principal para la cual Dios lo había creado, para que señorease sobre la tierra, la labrase, la mantuviese. Pero tristemente, por dejar entrar el pecado en el mundo, esa función y utilidad del hombre fue de una manera troncada, estorbada. Pero el Señor Jesucristo asumió nuestras enfermedades y también nuestros dolores. El Señor Jesucristo no llegó a experimentar enfermedad alguna porque Él no hizo pecado. Sin embargo, dice la Biblia que los enfermos venían a Él y eran sanados. Pero, por supuesto, la enfermedad más grave del ser humano que Cristo vino para sanar, como el médico divino, es la enfermedad del pecado. Por eso Él dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él llevó nuestras enfermedades y Él también sufrió nuestros dolores. Y la idea allí es que el dolor es la consecuencia de la enfermedad, la consecuencia del pecado mismo. Fue así lo que Dios dictaminó en el huerto del Edén a la mujer con dolor. Iba a dar a luz. Y esa es la primera mención a la palabra dolor allí en las Escrituras, como una consecuencia directa del pecado. Y es así la realidad de los seres humanos. Experimentamos el dolor como consecuencia del pecado. Por eso la Biblia dice que cuando estemos en la gloria, ahí ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Porque es el pecado lo que produce estas consecuencias. Sin embargo, el Señor las asumió, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dice allí, le tuvimos por herido de Dios y azotado, mas el herido fue por nuestras rebeliones. La condición del hombre de rebelarse contra la autoridad de Dios, cuando en el huerto del Edén él decidió desobedecer abiertamente a lo que Dios le había mandado, esa rebeldía trajo su consecuencia. Y el Señor Jesucristo, en un acto de obediencia y de sumisión al Padre,
Él llevó el castigo que nosotros los rebeldes merecíamos. Pero también dice nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Y es que eso fue lo que Él asumió y por eso fue tratado por Dios como un pecador. Así como Dios trata al pecado, así Dios trató a su Hijo Jesucristo cuando Él cargó sobre el Señor el pecado de todos nosotros. Y por eso fue maltratado de esa manera, herido. La justicia de Dios implacable sobre Él, porque Él estaba llevando sobre sí el pecado de todos nosotros. Y cuando uno lee esta porción, uno piensa en el día de la expiación para el perdón del pueblo en la antigüedad, cuando sobre aquel animal, el macho cabrío, se confesaba el pecado del pueblo. El sumo sacerdote colocaba las manos sobre la cabeza de aquel animal y hacía la confesión del pecado. Eso equivalía como a la transmisión de los pecados del pueblo cargado sobre aquel animal. Y después de eso, las iniquidades del pueblo eran castigadas en aquella víctima de ofrenda por expiación del pecado. Y es así como nosotros vemos el Señor aquí sufriendo el castigo de nuestra paz. El resultado de aquel sacrificio era que el pueblo era perdonado, porque una víctima había muerto en sustitución por el pueblo. Eso fue lo que hizo Cristo a nuestro favor. Y había otro macho cabrío que era llevado al desierto. También se confesaba el pecado sobre él y era llevado al desierto para que él desapareciese en el desierto. Y dice que así llevaba el pecado del pueblo. Eso fue lo que Cristo hizo a nuestro favor aquel día que Él murió en la cruz. Él llevó sobre sí nuestros pecados para apartarlos de nosotros, para sufrirlos, para padecer por ellos, como un acto de obediencia y una demostración de su amor que le llevó a esa mansedumbre con la cual Él, como expresa aquí el profeta, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El resultado, la paz y la cura para nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bendito Salvador, al cual alabamos y glorificamos en esta mañana por lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor a nosotros. Que Él bendiga su palabra. Amén.